Buenos días, hermanos. Soy el hermano Jimmy Moreno y venimos a compartir la gloriosa palabra del Señor, dando gracias a nuestro Padre Celestial por darnos el privilegio en Jesucristo y para la gloria de su nombre, exponer, expandir su gloriosa palabra, y gracias por el Espíritu Santo que nos ha sido dado también, para que seamos edificados conforme la necesidad que tenemos. Yo quiero dar gracias por todo lo que el Señor está haciendo con nosotros, a través de nosotros. Quiero dar gracias a Dios por Telerestauración, por el hermano Elías que está al frente de esta labor que estamos realizando. Le doy gracias al Señor también abundantemente y de todo mi corazón por el compañerismo que tengo con el pastor Salomón, por el cual cada día que venimos y compartimos antes de venir aquí al estudio, el Señor nos está hablando y nos está ministrando. Como les había dicho, hermanos, empezando ya para terminar el año pasado, recibí 3 mensajes. Uno vino de parte de uno de los pastores ministros que aquí ministra, Ricardo López, que nos dio una administración para todos los hermanos que estábamos ministrando acá. Y el mensaje que él compartió lo escuché por segunda vez en la congregación, por la ministra del Señor, allá en la congregación donde yo estoy recibiendo la palabra, que se llama Total Commitment en Mission. También por el pastor Salomón estuvo ministrando antes de finalizar el año acerca de que el pasado es pasado. Sean cosas buenas, sean cosas malas, por lo que hemos vivido, todo lo que vivimos en el pasado quedó atrás. Todo lo que viene ahora es nuevo en Cristo Jesús cada día. Así que nuestro vivir en Cristo es un reto de fe, ya que sabemos que nuestro caminar en Cristo, nuestro conocimiento de Dios viene en fe, por fe y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, pues quiero decirles que todos unánimes, todo hijo de Dios, todas las iglesias en cualquier parte, en cualquier lugar, hermanos, dejemos atrás el pasado, extendámonos hacia lo que está por delante. Sobre todo con una serie de cosas que son necesarias que estemos haciendo, como lo estuvo compartiendo ahora en la mañana el pastor Salomón, es renovando nuestra consagración. Él habló de votos, o sea, siempre estamos considerando que nuestra vida es por Cristo y para Cristo, ya que hicimos un tópico de plática que viene siendo esencial, y esto viene siendo de que fuimos comprados con su sangre. Hay quienes entre muchos hijos de Dios y pocos tienen una conciencia muy profunda de que al haber sido comprados por la sangre de Jesucristo, su voluntad ya no pertenece a ellos. Así debemos de pensar todos. Mi voluntad no debe de permanecer para mí. Ese es uno de los errores más grandes y uno de los fracasos más grandes del cristianismo hoy en día, porque creemos que recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo y seguimos viviendo nuestra vida como que se fuera nuestra vida, aún queriéndola vivir en Cristo, la estamos viviendo para nosotros. Hermanos, esa es la equivocación más grande que existe. Nuestra vida, que es nuestro yo, nuestra alma, se la hemos entregado al Señor, de tal manera que Él la compró. Y una vez que la compró con su preciosa sangre, le pertenece a Él. Si nos armamos de este pensamiento y caminamos de esta manera,
a conciencia, con conciencia de que vivimos porque el Señor vive en nosotros, entonces vamos a conocer nuestro verdadero caminar en Cristo, cómo realmente debe de ser. El tópico que quiero compartir ahora en esta mañana, podríamos quisiera introducirlo como el misterio de la iniquidad, ya que la semana pasada estuve hablando acerca de que había dos árboles, el de muerte y el de vida. Quiero solamente hacer una recapitulación de lo que compartí la semana pasada. Y nosotros somos ese Adán que estaba allí en la ingenuidad de no saber que habían dos representantes. Uno, el representante de las profundidades de la tierra, del mal, que es el que impartió al hombre el conocimiento de lo bueno y de lo malo, porque él mismo venía de Dios. Por eso es que conocía lo bueno, conoció lo precioso de Dios. Es más, hizo de este varón el querubín más precioso y más sublime de la primera creación, como lo habíamos dicho anteriormente. El énfasis que yo quiero compartir ahora en este estudio es que los hijos de Dios necesitamos aprender a profundizar, a conocer, a entender más lo que es la naturaleza de este personaje. Él fue creación de Dios y todo lo que Dios hace pues está hecho en el amor perfecto de Dios. Así que Él conoció el perfecto amor de Dios. Pero yo tengo aquí algo que el Señor me puso a escribir para, pues, guiado por el Señor, pues, es importante siempre estar entendiendo las profundidades de los misterios, ya que así como la deidad es el misterio de Dios en Jesucristo, así es importante que nosotros aprendamos a conocer el misterio de la deidad, este personaje, esta persona que viene siendo el poderoso, que engaña y tuerce las mentes y desvía a toda la humanidad entera para que no tengan conocimiento de Dios. Y el énfasis de Dios, el creador, son criaturas muy preciosas y maravillosas. Hizo ángeles, como habíamos dicho, arcángeles, serafines, querubines. Bueno, una gama de seres celestiales preciosos y maravillosos. Y puso entre esta gama de ángeles unos querubines para que gobernaran sobre las cosas, sobre el gobierno divino de esta primera creación. Pero voy a leer esto porque mientras vayamos leyendo vamos a ir tratando de compenetrarnos, entender un poco mejor. La más grande locura, podría llamarle, de lo que sucedió en este ser, que era muy precioso y bello, es la más grande locura que puede suceder de cualquier criatura hecho por el Creador, es sublemarse contra el gobierno del Dios eterno. Y eso fue lo que sucedió al principio.
nos es necesario saber diferenciar entre el creador y la criatura. El Padre de las luces es por quien es venida, creada, originada toda creación, ya sea lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Él es el principio de todas las cosas. Y antes de que fuésemos nosotros, Él es. Fíjense bien lo que sucede con la naturaleza humana. ¿Qué es lo que quiere ser el ser humano? Él quiere ser como Dios. Él quiere tomar el lugar de Dios. Es una locura que se le metió cuando conoció el misterio de la iniquidad. Por eso es que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener muy presente que en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, para que no tengamos, para que no vivamos con la perspectiva de estar creyendo aún que el mismo cristianismo es algo que depende de nosotros. No, hermanos. Muchos han caído y muchos se han desviado y muchos fueron engrandecidos. Fíjense bien, lo mismo que pasó, el mismo principio de Satanás en su caída, es lo mismo que muchos, aún grandes ministros, que se caminaron en cosas espirituales elevadas, terminaron cayendo de esa gloria espiritual por la cual ellos habían crecido. Y todo relacionado con las mismas cosas de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que saber que más a las narices de nosotros, a frente, ante nuestros ojos, el espíritu del anticristo siempre está queriendo aún instruir y hacer que el cristiano dependa de sí mismo y no dependamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí está el fracaso de cualquier criatura que debe de depender de su Creador. Así que sigamos considerando más y más acerca de lo que requerimos ir conociendo acerca de Él y de lo que es la naturaleza humana, la cual alimentó, cultivó y creció ese gusano que ahora resulta, en el Génesis vemos que es una serpiente, pero vemos que esa serpiente en el gran misterio de Apocalipsis 13, que habla acerca del misterio de la iniquidad, vemos que ya no es una serpiente, sino un dragón que sale de lo más profundo del mar, dice las Escrituras. Así que si una criatura hecha por Dios se subleva o se opone contra Él, sufrirá grandes y graves consecuencias. Sabemos, como había dicho anteriormente, que la serpiente fue maldecida. ¿Y saben por qué? Como les había compartido, porque tocó la niña de sus ojos. En la primera creación, Luzbel, este querubín precioso, que se sublevó contra Dios, que quiso ser como Dios, que quiso tomar el lugar de Dios y que fue desechado. El mismo Señor dice en Lucas, cuando Él estaba aquí presente en carne entre nosotros, 10:18, el Señor dijo que lo vio caer a la tierra como un rayo. Y nosotros pues podemos ver que cuando el Señor hace referencia de esa gran caída de Satanás, es porque ya el Espíritu del Señor estaba el nombre del Señor estaba sobre los discípulos, sobre los apóstoles. Y todo espíritu y toda potestad
y todo demonio se sujetaba al nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros tenemos que agarrarnos del Señor, aprender de Él, porque sujetos a Él y dependiendo de Él, vamos a poder conocer la autoridad y el poder que se desata de los cielos para reinar Él sobre esta tierra. Porque el Señor ya conquistó todas las cosas. Ya conquistó la muerte. O sea que nosotros estamos en vida porque ya no caminamos conforme el árbol de muerte. Somos hijos del día, no somos hijos de las tinieblas. Todos los hijos de Dios, toda la iglesia, a una, podemos ver que un mismo mensaje del cielo es para mí, es para usted, es para todos nosotros. Nosotros éramos ese mismo Adán ingenuo que no conocía ni lo bueno ni lo malo, ni lo feo, ni tampoco conocía el árbol vivo que estaba en medio del huerto. Había una decisión que tomar. Y de eso se trata, precisamente. De que nosotros ya fuimos desarraigados, ya fuimos comprados de acá, de lo que es el gobierno de la terrenal, que es de origen diabólico, todo lo que es la soberanía, el poder del hombre, con todo lo que es, todos los reinos que hay sobre este mundo y los gobiernos están bajo las potestades de Satanás. Y Dios permite todo eso. ¿Para qué? Para que nosotros descubramos la gran escuela de Dios en el universo entero y en todas las cosas. Dice la palabra de Dios que nosotros, los hijos de Dios, somos espectáculo al mundo, somos espectáculo a los ángeles, somos espectáculo de todo lo que es criado. Por eso, hermanos, tenemos un gran reto como iglesia, presentarnos delante del Señor, dignos de la vocación a la cual hemos sido llamados. Nuestra vocación y devoción es ser de Cristo y para Cristo, para la gloria de su nombre. Así que, hermanos, Satanás cuando cayó a la tierra se convirtió en una energía oscura, llena de tinieblas y de oscuridad. Y se presentó, dice las Escrituras, delante de la varona, la que después llegó a ser Eva, la madre de los vivientes, de los mortales. Se presentó como un gran personaje, que verdaderamente yo creo que desde que ella lo vio, completamente fue impresionada, cautivada por ese gran personaje, que la hechizó tanto en su mente. Fíjense bien que primero trabajó en su mente. El pastor Salomón estuvo hablando acerca de la mente. No hay ninguna otra cosa más de mayor cuidado que nosotros tenemos que estar sabiendo que tenemos que cuidar es nuestra mente. Porque la batalla es en nuestra mente. Así que sabemos que nosotros como la computadora más sofisticada que puede existir en el universo entero, que es una creación divina, no podemos estar poniendo programas virulentos porque se empieza a poner lento nuestro retardado y después pues las energías ya son energías no de vida, son energías negativas. Y toda esa obra de Satanás operando en el cosmos, en el reino invisible, en el reino espiritual, queriendo ocuparnos, distraernos de la necesidad
que tenemos los hijos de Dios. La primera necesidad, por sobre todo, es el conocimiento impartido de Dios a nuestro espíritu. Fíjense bien, hermanos, esto es demasiado importante. El Espíritu mismo de Dios queriendo señorear, reinar en nuestra mente, en nuestros corazones. Él mismo señorear sobre todas las cosas espirituales para que nos demos cuenta que solamente en Cristo somos vencedores porque Él venció la muerte. Él venció las potestades de Satanás. Dice que todo lo que estaba ley en contra de nosotros, que nos acusaba, todo eso también el Señor lo puso bajo sus pies. Así que lo que nosotros sabemos que nos salva es el sacrificio y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, para que tengamos limpia conciencia delante de Él y sepamos, como hijos de Dios, saber que la sangre que fluye en nosotros y el agua de vida que fluye en nosotros es el agua de vida de nuestro Señor Jesucristo y la sangre que nos limpia completamente. Así que preparémonos y capacitémonos, hermanos, para las potestades que deben estar sujetas bajo el poder de lo alto, del cielo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, agarrémonos, afiancémonos, seamos un solo espíritu con el Señor y aprendamos a guardarnos en Cristo y guardarnos los unos a los otros. Aprender a conocer a Cristo a través de ver a Cristo en el hermano, la necesidad que tiene cada hijo de Dios, para que sea a través de la suministración de su Espíritu, el Señor en nosotros, que nos quiere ver vinculados en amor, crezcamos para ser edificados en el conocimiento del Señor. Porque la victoria, como habíamos dicho, es de nuestro Señor. Aquí hay algo esencial también de lo que queremos compartir en todo esto. El Señor vino a desarraigar de nosotros un yo personal, equivocado, desviado por el mismo Satanás. Ese yo que es necesario que sea puesto bajo la cruz de Cristo para que nuestras vidas puedan ser gobernadas. Para que nuestras vidas estén bajo la cobertura, bajo el control, bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente la obra que el Espíritu Santo realmente está haciendo y está queriendo hacer entre nosotros. Así que es importante que mientras vamos aprendiendo a conocer más y más a nuestro Dios, es necesario que vayamos aprendiendo a conocer y a entender más y más el misterio de la iniquidad. Y es precisamente lo que les estaba queriendo compartir un poco con respecto a este misterio. Fíjense bien cómo fue desenvolviéndose en él. Él empezó a pensar, él empezó a razonar. Se maravilló de la gloria de Dios. Es algo impresionante ver que en Dios venía la esencia de todas las cosas. El amor tan precioso para todas sus criaturas. Pero le vino la gran caída, el gran fracaso de los fracasos. Y eso es lo que sucede con el hombre también. El amor a sí mismo. El anhelo de querer ser como Dios. Hacerse Dios. Tomar el lugar de Dios es la locura más grande de todas las locuras. Es más, cualquier ser humano
termina enloquecido, trastornado, completamente aniquilado cuando una persona se endiosa a sí misma. Así que eso fue exactamente lo que sucedió con Luzbel. El amor hacia sí mismo lo enloqueció, lo trastornó, lo hizo ser un ser abominable ante los ojos del Creador. Desvirtuó el amor que tenía de parte de Dios, lo invirtió para sí mismo y se pasó a amar en vez de darse cuenta. Fíjense bien la diferencia entre lo que es el amor de Dios y lo que es el amor de querer ser adorado, de querer ser amado, de querer ser visto ante la vista de los demás. El amor a sí mismo, que venía de parte de Dios, pero que Él lo quiso para sí mismo, no para dar, sino para recibir. Fíjense bien la grande gracia. Satanás es un perdedor dos veces y eternamente y para siempre. Primero, quiso ponerse en el lugar de Dios, de su Creador. Y segundo, cuando vio una criatura que fue hecha precisamente a la imagen y semejanza de Dios, le nació en su corazón algo, qué horrible se pudo haber sentido. Lleno de envidia al ver que había otra creación, precisamente igualito como Dios, imagen y semejanza divina. Por eso es que eso es lo precioso, hermanos. Nuestros verdaderos orígenes, nuestros principios, es que somos imagen y semejanza de nuestro amado y adorado Señor Jesucristo, el Mesías, el Dios vivo, el Dios que se humilló tanto, que vino a humillarse para venir a un campo contaminado, a un campo envilecido, a una atmósfera trastornada por los demonios. Él vino a mostrarnos que nos amaba. Face to face, cara a cara. Dios mismo, en semejanza de hombre corruptible. Porque Él se hizo como uno de nosotros, para hacernos partícipe con Él de todo lo que nosotros participamos. Él participó con nosotros en nuestra misma muerte. Él participó con nosotros. Él tomó la muerte para sí y la crucificó y la mató y la destruyó. Por eso es que las Escrituras dicen, sórbida es la muerte con victoria. ¿Quién pudo haber hecho eso sino Dios mismo para rescatarnos, para salvarnos? Con pruebas indubitables que después de 3 días y 3 noches resucitó de los muertos. Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de señores y Rey de reyes. Y se apareció 40 días y 40 noches con pruebas indubitables a los 3 discípulos, a las mujeres que fueron a ver qué había pasado con su cuerpo, a los 12 apóstoles. Y así dice las Escrituras en Hechos que no se dice, no se reporta esa manifestación del Señor, pero ese reporte de información se la dieron los apóstoles a Pablo, una vez que fue llamado a ser apóstol, que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y el mismo apóstol dice, de la cual unos ya partieron y otros
aún todavía vive. Esa es la razón precisamente de nuestra fe, hermanos. Esa es la razón por la cual debemos combatir ardientemente la buena batalla de la fe, porque la victoria ya nos fue dada. Nosotros solamente lo único que requerimos saber y que se nos quede bien grabado que debemos de estar en Cristo, bajo Cristo, para que podamos ver y contemplar por el Espíritu Santo que nos es impartido todas las victorias, todas las promesas eternas, la revelación eterna de Dios mismo. Como habíamos compartido, Él mismo es el paraíso de Dios, Él es la puerta y Él es el único que la abre y Él es el único que la cierra. Él sabe a quién toma para encaminarlo y a quién tiene que ponerlo en un hall porque no está todavía preparado ni capacitado para caminar con el Señor Jesucristo. Así que Él todo lo tiene bajo sus dominios, bajo su control. Así que, hermanos, desgraciadamente no es de todos la fe. Pero si has recibido fe, hermano, si estás recibiendo en tu mente y en tu corazón la palabra, créele a Dios. Porque las mismas escrituras dicen que no creamos al hombre, porque detrás del hombre está escondido el misterio de la iniquidad en todo el sistema político y religioso que existe en todo el mundo. Satanás quiere usurpar el lugar de Dios, se pone en lugar de Dios, por eso existen muchos espíritus de anticristo. Como lo decía anteriormente, el espíritu de iniquidad del anticristo lo tenemos a la vista de nuestros ojos y muchas veces no nos damos cuenta. Es el hombre queriendo gobernar las cosas de arriba, pero él queriéndose entronar como Dios, como rey y como señor, queriendo robar todas las cosas que conciernen a la vida y al Señor Jesucristo, robarlas todas y dejarlo a Él afuera. Por eso, lo que más me impresiona a mí en estos tiempos, y es lo más triste ver cómo hay multitudes que se reúnen, como lo ha sucedido allá con el Papa allá en Italia, como ha sucedido en cuando viene un presidente, cuando algunas cosas novedosas, que el ser humano anda en la novedad de las cosas que vienen y se van. Asimismo, muchas veces es triste ver que el ser humano cree en el ser humano y no en Dios. Por eso es que las Escrituras dicen afirmativamente, dice la palabra de Dios, maldito el hombre que cree en el hombre. Todo hombre que estamos en carne, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no reconocemos que Jesucristo es el único Rey, cabeza de todo varón, si no reconocemos la soberanía que solamente compite al Espíritu Santo en cada creyente, entonces estaríamos en camino de error, creyendo al hombre, dejándonos engañar por la obra fraudulenta de Satanás de querer ser adorado, reverenciado, amado, en vez de reconocer que toda criatura debe adorar por sobre todo al Dios de los dioses, al Dios y Señor de todas las cosas. Así que, hermanos, tomemos en cuenta en estos tiempos en que estamos viviendo, porque son tiempos tan malignos que ya vienen y se manifiestan
Hombres, dice, como dice en Romanos, voy a leer Romanos, capítulo Romanos 1, del 29 al 31. Fíjense bien lo que dice. 29 al 31. Dice, estando hombres que toman las cosas terrenales para querer señorearse sobre ellas, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Habiendo entendido el juicio de Dios. El juicio de Dios vino en la persona del Señor Jesucristo. Todo hombre debió de ser juzgado en la crucifixión de Cristo por causa de ser pecador. Así que todos los que nos constituimos pecadores, confesamos con nuestra boca que somos pecadores y que necesitamos al Salvador, el único Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cristo. Entonces seremos salvos de la ira que viene sobre este mundo. Así que, hermanos, eso de confiarse a sí mismo, yo una vez cuando entendí que uno no puede creer en uno mismo porque uno mismo se defrauda a sí mismo. ¿Cuántas veces usted no se ha defraudado? ¿Cuántas veces uno se ha defraudado? Ha defraudado a sus seres queridos. Ha hecho, pues digamos, que la condición de la naturaleza como hombres, como pecadores, no damos la medida. Necesitamos humillarnos, necesitamos arrepentirnos y hacerlo de todo corazón. Y volvernos al Dios del cielo, para que recibamos reconciliación y podamos volver al Dios de los dioses, a ser constituidos hijos de Dios, en espíritu y en verdad, por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Para que así descubramos cómo estábamos perdidos y cómo fuimos encontrados. Y cómo es que caminamos en el peregrinar de esta tierra por el camino de la vida eterna, que nos ha trazado Dios acerca de el yo soy el que soy, nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, vemos pues esta naturaleza del misterio de la iniquidad que desvirtuó el amor que tenía de parte de Dios. Lo invirtió para él mismo. Se empezó a amar a sí mismo. Que el mismo amor se le tuvo que ir de las manos. Eso lo hizo cambiar tanto que sus actitudes empezaron a ser hostiles, porque solo buscaba y quería amarse a sí mismo y que todo mundo le amase. Y ese amor se le convirtió en odio y resentimiento para con Dios, su Creador. La energía que empezó a nacer y a crecer en él, desbordándose en él en una energía
opuesta a lo que era el verdadero amor de Dios. Ese ensimismamiento fíjense bien lo que hace, lo que sucede acá. Había una belleza, un engrandecimiento que Dios le dio, un talento, una sabiduría, dice las Escrituras. Vamos, si podemos rastrear en pasajes bíblicos, en Isaías y en muchas otras partes, vamos a observar los orígenes divinos, que él tenía una sabiduría de arriba, de lo alto, pero todo la quiso apropiar para sí mismo. Esa es, como decíamos, esa es la locura más grande de todas las locuras. Y por eso el hombre se trastorna, se enloquece y termina completamente descarriado y perdido, perdiendo la vida y perdiéndolo todo. Solamente porque quiso amarse a sí mismo y no quiso amar a su Dios Creador. Entonces, esa maldición que cayó sobre Satanás por haber hecho caer al hombre, también todo aquel que sigue las mismas pisadas de Satanás, también caerá sobre él maldición. ¿Es la voluntad de Dios que el hombre sea maldito? En ninguna manera. Antes bien, el Señor Jesucristo tomó esa maldición y la crucificó en la cruz. Y en esa manera, bajo el despojo de sí mismo, para dar su amor, reconciliar su amor otra vez con el hombre, nosotros podemos ver que de esa manera, solamente de esa única manera, llegamos a conocer el verdadero amor de Dios, como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, evangelizando. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, la vida eterna es el Señor Jesucristo mismo. No pensemos que es algo que vamos a alcanzar. Es algo que ya vino hace 2000 años atrás. La vida eterna ya está con nosotros, entre nosotros. Y es ahora que debemos asirnos a el camino de vida en el cual estamos llamados a tener, a recibir, a conocer, a experimentar directamente de parte de Dios mismo. Por revelación de Jesucristo, por eso es que tenemos que pedir las promesas, clamar. Hermanos, consideremos que siempre tenemos ignorancia de muchas cosas espirituales, pero pidámosles al Señor que nos conceda su Espíritu Santo. Una de las peticiones fundamentales y necesarias. Y yo me doy cuenta que todo hijo de Dios debe de abrazar esa petición, que el mismo Señor dijo a sus discípulos: el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Dice: ¿cuánto más vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre, dijo el Señor, dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Hermanos, usted y yo estamos llamados a pedir más y más del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, porque ese conocimiento de Él nos va a llevar a las experiencias más preciosas y maravillosas que Dios quiere impartirnos, de una manera personal, individual, pero también de una manera completamente plena. Hermano, si está escuchando, ok, de repente me distraje un poco pensando que si esta grabación se está llevando a cabo, porque a veces puede ser que pueda haber una falla aquí con el micrófono. Hermanos,
El Señor una vez dijo en el Evangelio en Juan, en las cartas paulinas, digo, de Juan, del apóstol Juan, esta es la vida eterna. Qué tremenda palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Eso quiere decir, hermanos, que nuestra tarea de fe consiste en conocer a nuestro Salvador. Y una vez que lo vayamos adquiriendo personalmente, el Señor lo quiere eso para toda la iglesia, para todos sus hijos, para que todos aprendamos a tener ese vínculo del Espíritu y amarnos los unos a los otros. Todos los hijos de Dios. Para que podamos ser restituidos, para que podamos ser testimonio al mundo de que los hijos de Dios somos uno solo en Cristo Jesús. Así que, hermanos, les insto pues a que nos esforcemos en la fe. Nuestro peregrinar en la fe no es pan comido, es como el alpinismo. Para mí, cuando lo empecé a darme cuenta que muchas veces ahí estamos a medias y ahí estamos que nos caemos, que nos levantamos y con mucha dificultad vamos subiendo y subiendo para arriba. Por la fe sucede nuestro caminar hacia arriba. Pero una vez que agarramos las agallas que el Espíritu Santo nos da, entonces podremos estar capacitados para poder confrontar los poderes que hay en este mundo que no tienen ni parte ni suerte en la vida de todos los hijos de Dios. Así que, hermanos, como decía al principio, extendámonos hacia lo que tenemos adelante, olvidando lo que queda atrás. No vayamos a caer en el grave error de endiosarnos como lo hizo Satanás, ¿verdad? Que él quería tener el nombre de Dios con mayúscula. Nadie puede tener el nombre de Dios con mayúscula por sí mismo. Nadie, ninguna criatura, ningún hijo de Dios. Solamente el Hijo de Dios, que es el misterio del Padre, que es la revelación del Padre. Dios, porque era Dios en el cielo reinando y Dios en la tierra. Y estos dos, como dijo el mismo Señor Jesucristo, que es el misterio de la deidad, estos dos son uno. Así que es un solo Dios que tenemos. Y la vida, la salvación, las promesas y toda la vida eterna, todo lo que concierne al Dios del cielo, todo fue dado por medio de Jesucristo, para la gloria de Jesucristo, porque es Cristo mismo la gloria de Dios. Así que, hermanos, sepamos pues que así es como vamos conociendo el misterio de la deidad y que somos uno. Es más, el término Trinidad no está en las Sagradas Escrituras. Así que no debemos ni siquiera mencionar la palabra Trinidad, porque no está en las Escrituras, pero sí está en las Escrituras la palabra deidad, que cuando habla de la deidad de Dios mismo, se está refiriendo a Dios encarnado, el Cristo. Él es el único que revela su deidad, que es la revelación de Dios mismo. Así que, hermanos, qué precioso es conocerle y entenderle, que solamente Él es Dios y nosotros sus hijos, que le amamos, que le adoramos.
Así que no tenemos parte ni suerte. Con ese bello querubín precioso que él cambió su personalidad en un ser con un carácter hostil e implacable, lleno de maldad y de iniquidad. Inicuo es un ser que se da a aborrecer porque quiere ser adorado, quiere ser amado y por eso está desquiciado, porque no puede amar ni tampoco puede ser amado. Puede ser amado. Así que hermanos, aprendamos más y más a conocer misterios que solamente la misericordia del Señor nos ha dado a conocer a los hijos de Dios. Ya que esto es lo que está desde que la iglesia pasó tribulación y guerra espiritual y fue completamente sometida al gobierno humano, entonces la iglesia fue apagada en su fuego de la unción del Espíritu Santo. Fue una guerra espiritual que se llevó siglos, aproximadamente 250 siglos. Digo, 250 años, casi aproximadamente. En el tercer siglo es cuando empezó el gobierno del misterio de la iniquidad, queriendo reinar el hombre y señorearse sobre las cosas espirituales que solamente pertenecen a Dios. Y a ningún hombre más, a ningún hombre. El único que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo para edificar a la iglesia, para sustentarla, es el Consolador, el Espíritu mismo de Cristo enviado desde lo alto para que esté con nosotros. Así que hermanos, aquí dice las Escrituras, vamos a leer desde Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, desde el 3, vamos a irnos desde el 3 hasta el 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Hay una, como había dicho anteriormente, yo quiero hacerles saber, hermanos, muchas veces estamos pensando en la venida del Señor, ¿y qué de la venida espiritual? La parucia de del Espíritu de Dios, de Cristo mismo entre nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ¿cómo quererlos conocer externamente si internamente no lo conocemos? Hermanos, es un engaño de Satanás estar queriendo aprender a Cristo de una manera externa. Es interna y es personal en cada hijo de Dios. Así que no nos dejemos engañar por ninguna manera. Dice, porque no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la eficacia de la redención de Cristo, de la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la apostasía que ahora sobreabunda en cualquier lugar, porque se habla tanto de las cosas del Señor, pero no se habla del Señor mismo. Hermanos, esto es tan importante lo que estamos compartiendo. Adán cayó por engaño de que sus sentidos fueron completamente engañados. Habían dos árboles, el de muerte y el de vida. Asimismo nosotros, como ese Adán, estamos delante de Dios y Dios nos dice, ¿cuál es el choice que vas a tomar? ¿El engaño de Satanás que mezcla lo bueno con lo malo? ¿O el camino de vida que está centrado en la verdad y en la justicia revelada por nuestro Señor Jesucristo? Así que, hermanos, y se va a manifestar el hombre de pecado, dice, el hijo de perdición.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Ves? Es una locura la que profesa o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Se dan cuenta? Esta es la locura más grande de las locuras. Que Satanás le enseñó al hombre a que el hombre sea adorado. Entonces, ¿quién debe de ser? ¿Quién adora a quién? Es la criatura que adora al Creador y no que las criaturas están adorando criaturas de Dios. En ninguna manera. De ahí es donde vemos que todos los poderes desatados de las tinieblas, de los ángeles caídos, todos estos espíritus que se hicieron abominables, llenos de envidia, de detracciones, de homicidio, de engaño, de murmuraciones y de toda clase de maldades y homicidios. Esas son las obras y las potestades de Satanás. Por eso es que necesitamos aprender a ser salvos de esta maligna generación que se está levantando, oponiéndose a todo lo que es la obediencia a Dios. Así que dice las Escrituras: ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la manifestación deliberada de los poderes de las tinieblas? Es la presencia del Espíritu Santo que está entre nosotros para llamarnos, para socorrernos, para alistarnos, para prepararnos, para capacitarnos, para mostrarnos que no podemos confiar en el hombre. Que la única fe que debemos de cultivar es en Dios, porque Él vela por nosotros. Él tiene cuidado de nosotros. El que quiere que se ama a sí mismo y quiere para sí mismo gloria, son intereses propios, egoístas, de los sistemas políticos y religiosos del mundo, porque quiere Satanás tomar poderío y soberanía para hacer él, copiando lo que es de Dios, la nueva era, el nuevo mundo. Dice Satanás que él va a hacer un nuevo mundo. ¿Te imaginas? ¿Cuánto cuento? ¿Cuánta falacia? ¿Cuánta traición? ¿Cuánto engaño? A tantos ingenuos seres humanos que no han podido entender que deben de creer en Dios, obedecer la palabra de Dios y arrepentirse de sus pecados. Así que, hermanos, oremos por este mundo que ya está agonizando. Ya yo creo que hemos cumplido con el tiempo de estar ministrando, pero vamos a hacer una oración breve y poner en las manos todo este mensaje, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre, por permitirnos ministrar tu santa y gloriosa palabra. Tu verdad, Señor, nos hace libre. Gracias porque una vez que somos tuyos, conocemos la verdad de la condición y naturaleza humana para rendirla a ti, someterla a ti y aprender que no solamente somos hombres, sino que somos hijos de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Te pedimos, Padre eterno, por el amor de Cristo Jesús, que nos impartas más y más de tu Espíritu, porque queremos conocerte y entenderte, que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay más. Aleluya, gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos. Gracias. Bye.